Bueno, y apurándonos un poquito porque Cronos es tirano, ¿verdad? Y ya nos empieza a flagelar. La segunda recomendación, permita al testigo explicar, ya lo comentó hace un momento el doctor, solo en lo pertinente, para efecto de que no quede duda acerca de lo que queremos que llegue a la mente del juzgador y no más. Observar y escuchar a nuestro testigo. Esto pareciera de perogrullo, pero fíjense que es un error que comúnmente nos sucede al hacer estos ejercicios. Nosotros tenemos que hacernos cargo de en todo momento estar observando y estar al pendiente de las reacciones que va teniendo nuestro testigo conforme le vamos formulando las preguntas, si se siente cómodo, incómodo. En eso, como ustedes saben, la kinésica corporal nos dice mucho, el 80% de nuestra comunicación es no verbal. En ese sentido es muy importante estar muy atentos a estas reacciones. Y no solo los que están, en este caso, interrogando, sino evidentemente es un tema también para quien eventualmente pueda contrainterrogar. Tomar apuntes, si esto pudiera parecer algo extraño, pero esto es importante porque la misma dinámica de la audiencia a veces hace que la información vaya fluyendo de una manera muy rápida, muy ágil, y a veces es importante, y por eso también se recomienda a las audiencias ir en parejas para efecto de que alguien más pueda ir tomando nota de aspectos que va observando, de preguntas, de reacciones a las preguntas, o posibles temas para un recontrainterrogatorio, un recontrainterrogatorio, si es que fuera el caso, o bien para hacer puntos para los alegatos de clausura. Cabe mencionar aquí una figura que contempla nuestro código en el artículo 136, que es el consultor técnico, precisamente de temas aquellos que nosotros estamos en nuestros apuntes tomando de lo que está diciendo aquel al que nosotros vamos a atacar en el contrainterrogatorio. Nos podemos colgar de un consultor técnico para hacer esas preguntas específicas. El consultor estará aquí junto a nosotros asesorándonos, él no tiene intervención, solo nos dice qué preguntar o por dónde bombardear aquel perito. Eso es importante que lo sepan ustedes porque es una figura que no se ha explotado como se debe y la verdad yo creo que yo es la que más le apuesto en este cambio de paradigma que tenemos. Entonces, así es. Y bueno, ya nada más para concluir, bueno, ustedes pueden ver ahí los apoyos visuales, por supuesto, que son fundamentales. Tiempo y ritmo del interrogatorio, igualmente habrá testigos con los que las preguntas y respuestas puedan fluir más rápido, habrá testigos con los cuales tengamos que tomarnos un poco más de tiempo. Iniciar y acabar con fuerza se refiere a usar o iniciar con temas que sean fuertes, nos referimos en el sentido de acreditar nuestras proposiciones fácticas que sean favorables a nuestra teoría del caso. Y evidentemente terminar con fuerza implica lo mismo, terminar en un punto en el que la declaración de este testigo termine de generar esa credibilidad que es la que estamos buscando de su interrogatorio. Y ya lo decíamos, el lenguaje verbal y no verbal, por supuesto que es fundamental también para este aspecto. Y esta apertura fuerte o con fortaleza, como sugiere el doctor, y el cierre, de pronto tienen que considerar ustedes que la atención del juzgador la van a tener quizás en su máximo los primeros 15 minutos. Después de esto empieza a declinar. Por eso es importante que golpeemos, por eso dije primero, que seamos los primeros en pegar, que metamos esa verdad que estamos defendiendo desde un inicio. Y ya que se haya dormido la siesta el juzgador, después de un rato que pusimos cabecear, lo despertemos otra vez con esa noticia fuerte. O sea, ¿qué estamos probando? Homicidio. ¿Quién lo cometió y con quién lo cometió? ¿Con qué lo hizo? ¿Okay? Y cierro con lo mismo. Esa es una estrategia. Hay otras que van llevando de lo general a lo particular. A mí me gusta en las estrategias de litigación ir del trancazo a lo más débil, ¿no? Para que precisamente se logre captar esa atención. Pero eso ya lo van a ver ustedes en el ejercicio que tenemos a continuación, al cual les pedimos de verdad su participación para que al menos 2 o 3 o 4 veces hagan preguntas, como si quisieran ustedes, practiquen aquí, ¿qué quieren extraerle al perito, al testigo en este caso, ¿no? Podríamos cambiar de diapositiva y una pregunta. ¿Quiere decir entonces que como ya llevamos 1 hora y media, ya se acabó esto, Houston, tenemos un problema? ¿Ya ves? Bueno,
Eso era precisamente para llamar nuevamente su atención por otros 15 minutos. Y rápidamente en estos 15 minutos lo que queremos es hablarles brevemente sobre el contrainterrogatorio. No sé si podamos continuar. Comentarles brevemente, porque me parece importante, lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta me parece una aclaración pertinente, sobre las preguntas y las reglas para preguntar en interrogatorio y contrainterrogatorio. Ustedes revisan el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos indica la forma en que deben hacerse las preguntas y a contrario censo se podrá entender, por lo que ustedes van a escuchar a continuación, las que podrían ser objetables. Dice el artículo 373, toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. Ahí de entrada nos está marcando la regla de que debe de ser una pregunta, un hecho, o mejor dicho, un hecho, una pregunta. Si formulamos una pregunta en la que estamos relacionando varios hechos en la misma pregunta, si el testigo responde sí o no, o lo que responda, pues no va a ser claro si se está refiriendo a cuál de todos los hechos que se están involucrando en ella y es cuando se la refiere. contraparte puede decir pregunta compuesta. Exactamente. Porque no sabemos a cuál atiende de las dos o tres o tantas posibilidades que le está presentando. Y así ocurre en la mente del juez. Él tampoco podrá saber a cuál le contestó que sí. De ahí la importancia de que respetemos o tengamos observancia respecto de estas reglas. Así es. Dice, en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Y luego nos reitera esto que ya habíamos comentado aquí sobre las preguntas sugestivas. Dice, las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte, es decir, en contrainterrogatorio, que ahorita es lo que vamos a platicar, de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio, aclara el código. Las partes, y fíjense que esto es algo fundamental, las partes solo podrán hacer preguntas a los testigos, peritos o al acusado respecto de lo declarado por ellos previamente en la investigación, cuando conste en los registros de lo declarado en juicio, cuando tenga como finalidad acreditar su dicho o cuando se pretenda ofrecer prueba de refutación respecto de hechos propios que resulten pertinentes para la materia del juicio. Es decir, en esto habíamos tenido una controversia, tú recordarás, Eduard, por la cuestión de la capacitación. Algunos capacitadores, sobre todo extranjeros, nos decían, tú no puedes hacerle una pregunta al testigo si este testigo en ese momento no refirió la información. Había otros criterios en el sentido de decir, no, sí se puede, siempre y cuando lo que se le quiera cuestionar, ojo, insisto, en contrainterrogatorio, haya versado previamente y repose en una declaración previa. Y ahora el código es muy claro. Aquí nos está mencionando, lo que ustedes deben de interpretar en este segundo párrafo que leí, es que el código permite que se le hagan preguntas al testigo y podrán ser o sobre lo que declaró en ese momento, fíjense bien, o si no, sobre lo que haya declarado con anterioridad y repose por escrito, para efecto de que se posibilite uno de los objetivos del contrainterrogatorio, que ahorita me voy a referir, que se llama sacar a relucir lo que el testigo no dijo. Una par de comentarios más. Objeciones, ya que lo mencionamos, que es parte de la dinámica de los interrogatorios. Dice el artículo 374, las objeciones de preguntas deberán realizarse antes de que el testigo emita respuesta, por aquello de palo dado, ¿verdad? Ni Dios lo quita. El juez analizará la pregunta y su objeción, y en su caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano, es decir, ya sin necesidad de mayor debate entre las partes. Dice, contra esta determinación no se admite recurso alguno, es decir, es inatacable esta decisión de lo que resuelva el juez sobre las objeciones. Y finalmente, el artículo 375 me interesa de una vez planteárselos porque esto rompe con la regla que les había comentado de no se pueden hacer preguntas sugestivas en interrogatorio. Una excepción a esta regla es lo que marca el artículo 375, que habla del testigo hostil. ¿Qué es un testigo hostil? Pues un testigo que eventualmente nosotros lo hemos ofrecido de nuestra parte, pero que al momento de estar en la sala
desahogando su testimonial, simple y sencillamente no se presta o no desea contribuir para responder las preguntas que se le formulan. Esto lo tenemos que entender desde una óptica muy especial. Es posible que en ese último momento esté siendo coaccionado, ¿no? Esté siendo presionado por alguna situación y él mismo se torne hostil, ¿no? Es ahí donde cabe esta posibilidad de que se le trate como testigo hostil, donde tengamos y podamos hacer este tipo de preguntas ya sugestivas, ¿no? Aún siendo parte de nuestro interrogatorio, donde se supone que están prohibidas. ¿Queda claro esto? Por eso dice el artículo 375, el Tribunal de Enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Y bueno, pues ya esto me da la pauta rápidamente para entrar al tema del contrainterrogatorio, que es el más complicado en cuanto a técnicas de litigio que se puede practicar. ¿Por qué? Porque como ustedes ahorita se van a dar cuenta y se van a percatar, exige una gran concentración, exige una gran atención y un gran dominio de la teoría del caso, de nuestro caso, pero también un gran conocimiento de los testigos, sobre todo de la contraparte. Lo primero que diríamos del contrainterrogatorio es que, al igual que en el interrogatorio, busca objetivos. En este sentido, básicamente 4 objetivos. El primero de ellos, y como naturalmente se puede entender, lo que buscamos con el contrainterrogatorio es atacar al testigo y a su testimonio, atacar la credibilidad que pudiera generar. Y en ese sentido, por eso lo primero que se puede atacar es al propio testigo, en sus intereses, en sus manifestaciones, en sus prejuicios, o quizás en la involucración, en el involucramiento con alguna de las partes. Por eso, este es uno de los primeros objetivos que se pueden atacar. El segundo es atacar la percepción del testigo, es decir, no a sus intereses, el por qué está ahí sentado declarando, sino a lo que él dice que vio. Y eso también puede ser materia de contrainterrogatorio. La tercera es atacar o sacar a relucir, mejor dicho, lo que el testigo no dijo. Y en ese sentido es donde cobra relevancia esto que mencionábamos acerca de la teoría del caso. Generalmente un testigo o la parte que lo ofrece va a tratar de ocultar aquellos aspectos de ese testimonio que se perciban como debilidad. Y si la contraparte lo sabe, conoce las fortalezas y debilidades del testigo de la contraparte, lo que va a tratar de hacer como un objetivo de contrainterrogatorio es sacar precisamente a relucir esa información. Y por último, el cuarto objetivo que se puede buscar en contrainterrogatorio es buscar que, aunque sea de manera parcial, el testigo esté de acuerdo con nuestra propia teoría del caso. Si nosotros logramos como objetivo de contrainterrogatorio que el testigo pueda confirmar algún aspecto o aspectos de nuestra teoría del caso, eso nos ayudará y fortalecerá evidentemente nuestra posición. Y vale la pena solamente decir, todo aquello que se obtenga como fruto de cualquiera de estos objetivos que se busquen en contrainterrogatorio, se dice, no hay que manifestarlo en el momento, el famoso, pues si ya evidencié al testigo en contrainterrogatorio, ya estoy logrando que conceda algún aspecto de mi teoría del caso, que saque a relucir algo que no dijo, atacar su percepción o atacar a su persona, el interés personal que pudiera tener en el caso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿No? Y al hacer yo esa llamada, en la técnica le llamamos la pregunta de más, lo único que hacemos es echar por tierra todo lo que habíamos logrado con contrainterrogatorio. Entonces estos son los 4 objetivos que debemos de buscar, y cualquier objetivo de estos que logremos en contrainterrogatorio se dice hay que guardarlo para hacer alegatos de clausura. Pero querías comentar algo, Eduardo. Precisamente eso quería ver. Esto de desacreditar al perito, al testigo, perdón, pareciera el único de los objetivos del contrainterrogatorio. Al menos así lo hemos podido presenciar en montones de audiencias, ¿no? Desacreditar y desacreditar por desacreditar. Bueno, a lo mejor de lo que dijo este testigo podemos tomar puntos que nos van a servir para construir nuestros alegatos de clausura.
De ahí que el segundo punto que el doctor mencionaba, justamente respecto del testimonio, que si no puede desacreditar su persona, puede desacreditar su testimonio. Bueno, sí, en parte de lo que no me convenga a lo que yo quiero defender, probar para defender. Pero voy a tomar algunos puntos haciéndolos valer a través de la duda razonable que habló en un principio el doctor, para que este juzgador entienda que existen otras posibilidades de que el hecho se haya dado de otra manera, de una manera distinta a la que está planteando. Y en tal caso, la probanza se viene al suelo. ¿Se entiende esa parte también? Gracias, podemos cambiarle, aprovechando. Y solamente en la diapositiva ustedes por eso ven, al igual que en el interrogatorio, el contrainterrogatorio también es un ejercicio estratégico que requiere planeación. Y se dice del contrainterrogatorio es temático. Es decir, aquí lo que no queremos es que el testigo vuelva a repetir lo que ya dijo, sino queremos ir a los puntos medulares de su declaración, precisamente con fines adversariales, para contrastarlo. Por eso ahí menciona, dice que hay que identificar los temas que son importantes para nosotros para contrainterrogar, estar atentos por eso a la declaración del testigo durante el interrogatorio para encontrar contradicciones que surgen y naturalmente, y si es posible, utilizar algún apoyo para que audiovisual para que resaltemos también esa contradicción. ¿Podríamos cambiar de diapositiva, por favor? Precisamente, como ustedes ven, al igual que en el interrogatorio, hay ciertas recomendaciones, hay reglas para contrainterrogar. Evidentemente, una de ellas, gracias. Ahí ya está encendido, ¿verdad? Sí se escucha. Ok, la primera de ellas, como ustedes ven ahí, es observar y escuchar el relato y el interrogatorio del testigo. Pareciera que, pues, mientras está mi contraparte haciendo su trabajo de interrogatorio, pues yo puedo descansar, ¿verdad? Y dedicarme a escribir o hacer otras cosas. No, por supuesto que es el momento para estar totalmente atentos a lo que está pasando, para detectar precisamente estos temas, estas contradicciones que yo puedo utilizar en mi contrainterrogatorio. Otra de las recomendaciones, evidentemente, ya lo decíamos hace un momento, el contrainterrogatorio, al ser el más estratégico de los ejercicios de litigio, en donde se manifiesta mucho más completa este tema de la adversarialidad, pues lo que no queremos es repetir el contrainterrogatorio, lo que queremos es destacar las fallas que tiene esa declaración, ese testimonio. Por otro lado, se dice, y aunque parezca obvio, vean, dice, hay que tener siempre claro qué objetivo u objetivos queremos lograr. Hace un momento el doctor Warren nos comentaba, sí, a veces como que solamente queremos buscar uno, ¿no? Pues en realidad pueden ser varios de los que ya mencionamos. El tema es tenerlos presentes. Lo que no podemos hacer es también lo que en la técnica llamamos ir de pesca. Saber qué sale, yo ahorita me voy a encargar de este tonto y yo lo voy a destruir con mis preguntas. Y lo más seguro es que si no tenemos realmente un objetivo que buscar, ¿quién creen que sea el tonto? ¿Verdad? El que no sabe para qué pregunta. Igual que en el interrogatorio hay que empezar y terminar fuerte. Y con esto nos referimos otra vez a aspectos que obviamente fortalezcan o favorezcan a nuestra teoría del caso. Una vez que hemos logrado alguno de estos objetivos, ya no engolosinarnos, evitar esa llamada pregunta de más. Gracias, eso es todo. No más preguntas, precisamente para no caer en esa tentación y no echar a perder ese momento psicológico que hemos ganado a nuestro favor. Lo vamos a ver en un momento más en la técnica de preguntar. Siempre se dice, hay que saber la probable respuesta antes de formular la pregunta. Si yo pregunto algo no es para ver qué sale. Si yo pregunto algo es porque yo ya sé qué va a responder el testigo. Por eso dice ahí, conozca la respuesta probable antes de preguntar. Fíjense bien, el contrainterrogatorio es un ejercicio tan estratégico y tan importante que también la pasión se llega a desbordar. No podemos a veces evitar que de repente se llega a empezar a alterar los ánimos, pero la recomendación es no pelear con el testigo. Si nosotros usamos el ejercicio de contrainterrogar solo para tratar de presionar al testigo, intimidarlo, coaccionarlo, sacarlo del ritmo, lo único que estamos enviando como mensaje es más bien, no tengo caso, no tengo preguntas,
no tengo objetivos que buscar y lo único que estoy tratando de hacer es intimidar al testigo. Por eso hay que tener cuidado. Yo siempre digo, en contrainterrogatorio se debe de ser fuerte, firme, mas no agresivo con el testigo. La firmeza incluso, como ustedes lo van a ver en el ejercicio que vamos a realizar en algún momento, incluye también la expresión corporal. Después nos aclaran. En este momento solamente responda sí o no. ¿Se nota? La kinésica corporal, el uso de las manos, el lenguaje, la mirada, la entonación. Eso es válido. Y eso es ser firme, insisto, mas no agresivo. Evidentemente, otra de las recomendaciones es no pedir al testigo que explique. Si nosotros, insisto, formulamos una pregunta abierta, por eso ahorita van a ver la técnica para preguntar. Si nosotros le volvemos a hacer una pregunta de manera abierta al testigo en contrainterrogatorio, lo único que estamos haciendo es invitarlo a que él mismo se justifique a través de darle una segunda oportunidad para declarar. Y si no había declarado bien en ese momento o le faltaron cosas, puede perfeccionar su dicho más adelante. Y finalmente, pues como veíamos, detenernos cuando hayamos logrado alguno de estos objetivos. Y rápidamente, esto me lleva al tema de la técnica de preguntas. Las preguntas en contrainterrogatorio son preguntas, y si podemos por favor cambiar la diapositiva, precisamente para que se vean, son preguntas, como dice ahí, sugestivas, preguntas cerradas y preguntas seguras. Y como ven aquí, en principio se rompe esto que comentábamos de que solo se permiten, no se permiten preguntas sugestivas en el interrogatorio. En contrainterrogatorio sí se permiten. ¿Por qué? Se permiten precisamente porque se parte de la base de que el testigo acaba de dar esa información y nosotros simplemente la estamos retomando con fines adversariales. Usted acaba de declarar que, y parafraseamos lo que él dijo, y lo estamos poniendo en forma sugestiva. Pero aquí sí está permitido porque lo que estamos haciendo es retomar ese aspecto de lo que declaró el testigo, pero lo vamos a poner en contradicción, lo vamos a sujetar a la adversarialidad y evidentemente es para atacarlo. Las preguntas cerradas se refieren precisamente porque es un tema de control. En el contrainterrogatorio no me interesa que luzca el testigo. Aquí la estrella es quien contrainterroga y por eso las preguntas deben ir formuladas de manera que se mantenga un control sobre el testigo, que en todo momento va a querer justificarse o ampliar información y por eso las preguntas deben de ser formuladas de tal manera que solamente pueda responder sí o no. Eso es lo que nos interesa, que él aquí sí solamente o confirme o niegue lo que se le está preguntando de manera sugestiva. Y finalmente lo que decíamos hace un momento, preguntas, jamás hacer preguntas cuya respuesta nosotros no podamos prever o adelantar. Y esto que nos parece tan obvio, nos vamos a dar cuenta que en la práctica es sumamente difícil. Y por eso es importante entender muy bien la dinámica y lo que se busca en estos ejercicios para que entonces el contrainterrogatorio sea un ejercicio eficaz. Eduardo. Retomando en la cuestión del estrellato, porque todos tenemos que entender que en el interrogatorio directo el litigante va a hacer brillar a su testigo, porque es el testigo el que le estará dando valor a su prueba, el que le estará dando valor y materialización a aquello a lo que él apostó en su teoría del caso. No así en el contrainterrogatorio, donde el litigante de la defensa va a tratar de desvirtuar al testigo, le va a tratar de aplacarlo, él es el que brilla, ya no el otro. Va a brillar él porque él es el que está defendiendo, él es el que está defendiendo ampliamente su teoría del caso. Y por lo tanto, aquello que el testigo haya dicho que no le conviene a la misma teoría del caso, lo va a tratar de aplastar. Ese es en esencia. En el interrogatorio tenemos a la estrella, el testigo. Cualquiera que esté ahí hablando, esa es nuestra estrella. En el contrainterrogatorio, lo acaba de decir el doctor,
el que va a brillar o va a tratar de brillar a expensas incluso de aplastar a los testigos es el abogado. ¿Por qué? Porque tiene que probar y salirse con la suya aquello que se... Eso, porque ustedes van a ser los juzgadores, ¿de acuerdo? Este caso ya se los estamos presentando quizás un tanto a manera sintética de teoría del caso de nosotros dos. Vamos a considerar que en este momento, nada más en este momento, el abogado es el que va a acusar y yo soy el que va a defender. ¿De acuerdo? Hasta este momento. De este lado están los juzgadores, el órgano juzgador, y allá estamos nosotros en nuestros escritorios. Tenemos que presentar unos alegatos de apertura, pues, que incluyan nuestra posición respecto del caso. Yo creo que es homicidio, y el otro va a decir, no, pues es suicidio, el defensor va a decir, es suicidio, ¿de acuerdo? Si ese es el caso, vamos a tener que decir con qué lo vamos a probar, y a quién voy a usar para precisamente probar. Bueno, pues aquí viene el caso, y queremos que todos ustedes escuchen un relato muy vago, muy general de algo que aconteció. X personalidad tenía quien le protegieran, era tan alto en su calidad que necesitaba protección. Me refiero a policías que lo cuidaban. 3 anillos de seguridad. ¿Sí conocen lo que es eso? 3 anillos de elementos que no dejan que nadie se le acerque. Sin embargo, este señor tenía por ahí aventuras, era casado y tenía aventuras. Una de estas mujeres con las que tenía sus semanales aventuras, en alguna ocasión, como siempre, como cada sábado, entraron a un hotel, a X hotel. En ese hotel, los titulares de seguridad se ubicaron desde el lobby, en las habitaciones contiguas y en la de enfrente. ¿Hasta ahí vamos claros? Y en la habitación, donde hacen cositas, solo estaban esta persona y su pareja. Bueno, después de un rato, llega la noticia criminal de que esta persona ha sido privada de la vida. Esto habló el gerente del hotel. Llega pues el órgano investigador, me refiero al Ministerio Público, con policías, con peritos, con toda la parafernalia que ustedes ya conocen, y se hace la investigación. Este es el caso. En efecto, se encuentra muerto a este personaje. No se encuentra a la mujer que estaba con él, y más adelante se le encuentra a la mujer también privada de la vida. ¿Ok? Esta es la teoría del caso, si la quieren ver. Esta es la historia rápida. ¿A quién quieren ustedes juzgar? El abogado va a decir que fue ella, por ejemplo, ¿no? Perdón, es que dije mal los papeles. Él va a ser el Ministerio Público y yo la defensa en este momento. Él va a decir que fue la mujer la que lo privó de la vida. Y yo voy a decir, bueno, y si fue la mujer, como defensor, ¿cómo también ella aparece muerta? ¿No? Entonces vamos a tener en la mente del juzgador otra tercera hipótesis, que ya no fue solo ella, sino que fue alguien más. Eso es lo que queremos que ustedes vean en la historia. El juez no sabe nada de este caso y él va a sacar de este servidor suyo información en varios personajes que vamos a poner ahorita, a plantear. Primero, ¿a cuál vamos a poner, abogado? Sí, bueno, nada más para comentar que a continuación y un poco en consonancia con lo que mencionaba el doctor, esta teoría del caso, como ustedes ven, se lleva al grado, al detalle de trabajar con peritos, con diferentes testigos, entre los que podemos encontrar policías, peritos, y ustedes aquí van a ver cómo vamos a sacar a colación la intervención de varios sujetos procesales que participan: un policía, un criminalista, un médico legista, un perito en balística y en dactiloscopía. Entonces, ustedes disculparán, y ahora sí que pues para efectos del registro, de repente parecerá que hay personalidades múltiples aquí, y efectivamente el doctor va a desempeñar cada uno de esos papeles, y su servidor en algún momento va a hacer la función de interrogar y de contrainterrogar en su oportunidad a cada uno de estos sujetos procesales. Entonces, dinámica para la cual están ustedes cordialmente invitados para que logren extraer información que consideren relevante para que, objetivo, el juez conozca qué pasó y quién lo hizo. ¿De acuerdo? Eso es nuestro objetivo. Muy bien, pues vamos a iniciar, y es el primer interrogatorio, y es para el policía, que recuerden es el primer interviniente en el lugar de los hechos o de la intervención. Bueno, ¿podría por favor indicarnos, señor
agente de la policía, ¿desde cuándo presta sus servicios para la institución? Pues que desde que yo me acuerdo, pues creo que desde hace como 20 años. Muy bien, ¿podría decirnos cuántos casos similares a este ha atendido usted con anterioridad? Pues un titipuchal. ¿Podría explicarnos a qué se refiere usted con un titipuchal? Pues así como que un chorro. Un chorro, ¿cuántos podrían ser? Son muchos, abogado. ¿Como cuántos muchos, señor? Pues probablemente unos 2000. Muy bien, bueno. ¿Podría indicarnos cuál fue su participación concreta en este caso, por favor? Pues a mí me dijeron que fuera, que habían matado a una persona y pues llegué a este lugar. A este lugar. Y una vez ahí, ¿qué hizo? Pues vimos quiénes estaban ahí y pusimos un cordón para que nadie más entrara. Muy bien. ¿Y qué fue lo que usted vio? Pues fuimos hasta la habitación y ahí estaba un señor tirado en el piso. ¿Y qué más hizo usted? Pues vi que había gente ahí adentro y les dije que se salieran, que esta investigación iba a comenzar y que no podían estar ahí. ¿Hizo algo más? Bueno, pues le di aviso al Ministerio Público para que trajera a los peritos. Y una vez que estos peritos se presentaron, ¿qué más hizo usted? Pues yo les dije, ahí está el cuerpo. Ajá. ¿Y usted hizo algo más? Pues anoté los pasos que había seguido, más o menos. Muy bien. Muchas gracias. No más preguntas. Ahora procederíamos a preguntar en contrainterrogatorio de una vez. Sí, señor. Al policía. No, no hace falta, no. Para no. Señor policía, en su informe policial homologado, ¿usted refirió todos los indicios? ¿Todo lo que usted vio lo refirió en su informe? Señor agente de policía, ¿usted elaboró algún informe? Pues ya le informé al otro que sí. Hizo usted un informe. Usted acaba de declarar que realizó un informe. Ah, que anoté cosas. Ajá. ¿Usted anotó ahí todo lo que vio y todo lo que realizó? Ajá. ¿Podría ser más explícito? Bueno, pues yo apunté ahí que llegamos después de la noticia criminal y que pues exactamente estaba ahí un cuerpo tirado en el piso y que había mucha gente. Pero ya se lo dije al otro señor. Señor, solamente responda a lo que se le está preguntando. Pero usted me preguntó ¿Sí eso, o señor. no? ¿Sí o no? ¿No qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? ¿Usted realizó su informe policial homologado? ¿Su informe sobre los hechos? ¿Se refiere usted a mi parte Sí, policial? solamente sí, su informe policial. ¿Sí o no? Sí. Correcto, gracias. Dijo usted que entró al lugar de los hechos. Mm, ¿Sí o no? Sí. Gracias. ¿Conoce usted los lineamientos del acuerdo A009 de cadena de custodia? Solo responda sí o no, señor. Creo que sí. No, responda sí o no. No estoy seguro. Su señoría, solicitamos se le pida al testigo que se limite a responder única y Pues es que exclusivamente. me está preguntando cosas que no sé cómo le voy a responder. Ok. Entonces, ¿cree o sabe Sé que sobre el reporte, el protocolo de cadena de custodia sobre el cual le acabo de preguntar? sí sé que hay cadena de custodia. Muy bien, gracias. ¿Usted fue el primer respondiente? ¿Qué es eso? Muy bien, gracias. ¿Había mucha gente donde usted, en el lugar donde usted llegó? ¿Qué le respondo? ¿Sí o no? Responda. ¿Qué le respondo? Le hice una pregunta. Le dije, por favor, respóndanos. ¿Había mucha gente en el lugar de los hechos? Sí. Gracias. Usted hizo un acordonamiento, ¿cierto? Yo puse un... Solamente díganos sí o no. Es que yo puse un... Diga sí o no. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Hizo usted un acordonamiento? Sí. Gracias. Sin embargo, insisto, usted
vio mucha gente en el lugar de los hechos. Ya le contesté, señor. ¿Sí? ¿Podría respondernos? ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez. Sí, mucha gente. Ajá, en el Sí, lugar de sí, los vi hechos. mucha gente. Gracias, no más preguntas. Muy bien. Ahora interrogaríamos al médico, al criminalista. Ok. Perito criminalista. Yo quiero hacer ahorita una pregunta pública. Recuerden de lo que partimos. El juez no sabe nada. De lo que el abogado obtuvo ahorita de mí, ¿qué sabe el juez? Que no hay idoneidad. A ver, digan ustedes, ¿qué sabe? Que no hay idoneidad del testigo para empezar, y segundo, que no respetó la cadena de custodia, pues sabía que Usted está había... aplicando toda la ley. Yo estoy hablando qué sabe el juzgador de los hechos. Bueno, sabe que hay un homicidio para empezar. Bueno, entonces ya sabe eso, ya le sacó eso el abogado, ¿sí? ¿Qué más sabe? Que había mucha gente. Que había mucha gente. Otra cosa importante, para cualquiera de los dos bandos, ¿qué otro dato importante extrajo? Que se acordonó, que de alguna manera se inició el protocolo de intervención de acuerdo a la cadena de custodia. Pero ¿qué dejó manifiesto el policía? Que no sabía la cadena. Así es. Bueno, estamos bien, estamos hablando de una persona muerta, Existe un parte. a lo que él dijo que era un señor, ¿no? Que ya dijo que sí había un muerto y que había mucha gente. Es todo. ¿Dijo el hotel? Bueno, dijo que llegó a un lugar, ¿no? Falta precisar, falta extraer esa parte, eso le corresponde al abogado. Yo les digo a ustedes ahorita aquí, ¿es importante el lugar para nuestra teoría del caso? Sí. ¿Totalmente imprescindible? Pues sí. A ver, si fue en la montaña rusa o fue en el hotel X, estamos juzgando un homicidio, ¿sí? Si no quedó muy preciso y eso se nos escapó, no nos va a matar la conclusión, ¿me explico? Hacemos al Muy bien, con el perito criminalista. ¿Podría decirnos usted su nivel máximo de estudios? doctorado. ¿Estudió usted en la UNAM? Perdónenme, ¿qué hay otra? Gracias. Díganos, entonces, ¿qué cursos, además de este doctorado, ha cursado o ha tomado como actualización? Ok, hemos tomado todo lo que tiene que ver con los protocolos de cadena de custodia, investigación criminal, desde luego cursos diversos en criminalística y en aplicaciones investigativas. Gracias. ¿Podría decirnos desde cuándo presta sus servicios para la institución? Desde 1979. Gracias. ¿Y cuántos casos similares a este usted ha atendido con anterioridad? ¿Se refiere usted a homicidios? Así es. Bueno, primero estuve en homicidios y luego pasé a otro lado. Podría decirle que a razón de unos 300 por año. Muy bien. ¿Podría indicarnos específicamente cuál fue su participación en este caso? Con gusto, abogado. Después de que nos pidieron la intervención, acudimos al lugar, ahora llamado en el acuerdo A009, lugar de la intervención, precisamente a ver si la noticia criminal se correspondía con los hechos. Así fue como vimos que en primer término el policía había acordonado, lo constatamos, le hicimos algunas preguntas al policía, también le dijimos que nos señalara cuántas personas ya estaban ahí cuando él llegó, es decir, que nos describiera qué había visto a su llegada. Eso lo anotamos porque esa es nuestra metodología de investigación y después de ello nos acercamos a la habitación donde en efecto corroboramos que había un cuerpo tendido sobre el piso con una mancha de color rojo cercana a su cabeza. ¿Hizo usted algo más? Bueno, desde luego lo que tuvimos que hacer y tenemos que hacer siempre los criminalistas es estudiar los indicios para que a través de ellos establezcamos criterios periciales. ¿Cómo dice que se llama el lugar donde usted intervino? Lugar de la intervención, porque se confunde esto a veces con el lugar de los hechos, lugar de los hallazgos, y malamente le llaman a algunos escenarios del crimen. Es importante que ahora sepamos que el lugar de intervención es bla, 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 bla. Lo que quiero decirles es esto: a un perito cuando le pregunten, tiene oportunidad para explayarse, y es lo que decía el doctor, puede corregir el error que cometió. A un perito no le preguntan de su área porque se va a agarrar hablando horas y horas de la misma. Céntrenlo a las preguntas que quieren ser respondidas. Adelante. Gracias. Y por último, ¿podría decirnos qué sucedió con los indicios?
usted mencionó. ¿Cómo no? Una vez que los ubicamos y fotografiamos, que es el método de fijación, se procedió a levantarlos y a empacarlos a este método, a este sistema se le llama embalamiento, los embalamos. Después se etiquetaron, se les firmó para iniciar el proceso de cadena de custodia, para que estos indicios fuesen lejos del lugar de intervención. De manera que se los dimos aquí en el Distrito Federal al agente del Ministerio Público. Correcto, muchas gracias, no más preguntas. Ahora procederíamos a contrainterrogar al mismo perito criminalista. Señor perito, dice usted haber revisado el procedimiento realizado por el policía específicamente para el acordonamiento, ¿cierto? Sí, es una... Solamente díganos sí o no, por favor. Sí, señor. También usted refirió que este procedimiento era correcto. ¿Sí Lo o es. no, por favor? Solo sí o no. Sí. Gracias. También usted mencionó que observó mucha gente en el lugar, ¿cierto? También es verídico. Gracias, no más preguntas. Muy bien. Ahora vamos a ver estas debilidades todos nosotros. Sí, Él me ciñó a contestar ciertas cosas y todos se quedan con el miedo, pues ya no va a poder responder más. Es importante, yo siempre lo recomiendo, cuando les digan eso, nada más respondan sí o no, sí, pero que el aclarando. juzgador, claro, que el juzgador nos dé la oportunidad de aclarar ese punto, porque si no, estoy justamente yendo al ángulo donde quiere llegarme el contrainterrogador. Y nada más una apreciación, si lo permite, está contrainterrogando, evidentemente, porque recordemos que es un tema de control. Perdón, digamos aquí se observó una contrariedad en que primero había declarado que no vio mucha gente, que el oficial le dijo que había mucha gente, no así que el perito criminalista vio mucha gente. Y ahorita en esta pregunta cerrada dice que observó mucha gente. Esa sería la debilidad, ¿no? Finalmente. Claro, Okay, muy bien. Ahí hay contrariedad en la declaración. así es. Muy bien, diputada. Muy bien. ¿Continuamos? Sí, señor. Ok. Gracias. Ahora vamos a hacer la parte que correspondería al médico legista. Por ahí están también. Si avanzamos, ¿alguna otra? Policía, ya está el criminalista, ahí está el médico legista. Muy bien. Díganos, por favor, también su nivel máximo de estudios. Doctorado. Gracias. ¿Ha realizado algunos cursos de actualización, además del doctorado? Sí, en medicina forense y técnicas investigativas. Muchas gracias. ¿Desde cuándo presta sus servicios para la institución? Desde el 79. Muchas gracias. ¿Y cuántos casos similares al que hoy nos convoca usted ha atendido anteriormente? ¿Se refiere usted a autopsias? Así es. Bueno, pues depende del flujo de cadáveres, pero pueden ser varias al mes. ¿Podría precisarnos un poco más? ¿Dar un número? Digamos, en las que tenga intervención directa, unas 8 por mes. Muy bien, muchas gracias. ¿Podría decirnos específicamente cuál fue su intervención en este caso? ¿Cómo no? Pues nos tocó examinar desde luego las características corporales externas del cadáver sometido a estudio, donde se detectaron, entre otras cosas, marcas personales, cicatrices lunares y lesiones. Muy bien, gracias. ¿Qué encontró usted particularmente al realizar su intervención, su autopsia? Es que no he referido a la autopsia, le había dado yo el primer paso. Bueno, ¿qué más realizó Bueno, entonces? también hicimos un procedimiento que se llama autopsia, que es abrir al cuerpo en sus cavidades. ¿Y en qué fue lo que usted halló o encontró al abrir las cavidades? Bueno, encontramos que en la cavidad cefálica, la cabeza, propiamente dicho, tenía un proyectil de arma de fuego. ¿Encontró algo más? ¿Alguna alteración visceral Bueno, pues desde o luego que... hipovolemia? A ver, aquí hubieran objetado que él está sugiriendo la respuesta, ¿verdad? Sí. Pero ustedes están potentes, ustedes son el público y no han participado. Yo, señor. ¿No? Bueno, adelante entonces. Bien, efectivamente encontramos alteraciones viscerales, encontramos que hubo mucho sangrado. ¿Algo más? Como lo dije, el tiempo probable, le calculamos también el tiempo probable de muerte, se llama cronotanatodiagnóstico. ¿Y en qué tiempo estimó este cronotanatodiagnóstico? De acuerdo a lo que pudimos
a su temperatura y a los datos que teníamos respecto del mismo, probablemente había ocurrido la muerte unas 10 horas atrás. Muy bien, volviendo al tema de la bala o del proyectil que usted dice que encontró en el cuerpo, ¿qué hizo con esa bala? Bueno, nosotros al abrir la cavidad y la encontramos, la tomamos tal cual y la metemos a un recipiente para que a su vez se lo pasemos al perito correspondiente que deba estudiar. En este caso específico, ya sea el criminalista o el balístico. Ok. ¿Hizo algo más? Bueno, nos pidieron que determináramos las causas de muerte Y y las determinamos. ¿podría decirnos cuál fue? Sí, podría. Por favor, dígalo. Con mucho gusto. Por un lado encontramos alteraciones viscerales, como dije hace rato. Por otro lado una hipovolemia, que quiere decir que salió mucha sangre. Y por otro lado, desde luego el proyectil de arma de fuego. Muy bien, muchas gracias. No más preguntas. Bueno, eso sería por cuanto al interrogatorio. Ahora veríamos qué podríamos preguntar en contrainterrogatorio al mismo perito. Cuidado, aquí van a tratar de exponer al perito experto contra su propio dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Médico. Ojo, ya me bajó de rango, ¿se fijan? Eso es un truco, de uso de todo conocimiento. Usted dice haber establecido la causa de la muerte, ¿cierto? Sí, señor. También refirió que la causa de la muerte fue el proyectil de arma de fuego. Bueno, ¿Cierto? Dije que una... ¿Sí o no, por favor? Sí. Particularmente refirió usted que había tenido algunas alteraciones viscerales. Cierto. ¿Sí? También hipovolemia. Sí. ¿Las alteraciones viscerales por sí solas podrían ser causa de la muerte? Bueno, ¿Sí o no? así como me ¿Sí? Sí. ¿O no? Gracias. ¿El proyectil de arma de fuego por sí solo podría ser causa de la muerte? Solo responda sí o no. Sí. Gracias. Sin embargo, usted precisó que ambas fueron causas de muerte. Bueno, es que... ¿Sí o no? Sí. ¿Podría entonces especificar cuál de las dos fue la causa de la muerte? Solamente diga sí o no. Bueno, gracias. No más preguntas. Pero su señoría... Gracias. No más preguntas. ¿Se fijan a dónde llevó al experto? Él ya está construyendo teoría a partir de los datos que yo le estoy brindando. Muy bien. Vamos a interrogar al perito en balística. ¿Podría referirnos su nivel máximo de estudios? Pues llegué a la prepa. Muy bien. Pero ¿Qué de cursos? Bueno. ¿Qué cursos de actualización ha tomado? Soy perito habilitado en balística Gracias. ¿Desde cuándo presta sus servicios en la institución? desde hace 8 años. Gracias. ¿Y cuántos casos similares al que hoy nos convoca usted ha atendido anteriormente? Pues llegan muchos a la Procuraduría. ¿Algún número, por favor? Probablemente unos 100 al mes. Muy bien. ¿Y podría decirnos específicamente de qué manera participó usted en este caso? Sí, como no. Bueno, en primer lugar nos hicieron presentarnos el lugar de intervención en compañía del criminalista, siendo él el que nos guía los pasos dentro de la misma intervención. También estaba el fotógrafo y valiéndonos de la guía del criminalista y del apoyo fotográfico del fotógrafo es que procedemos a identificar los indicios de orden balístico en el lugar de intervención. Ahí fue que vimos una pistola y unos casquillos en el lugar de intervención. Posteriormente el médico nos entregó, el Ministerio Público nos entregó una bolsa con un resto de una bala, nada más. Ok, ¿y esos indicios hicieron algo más con ellos? Sí, desde luego los sometemos a estudio, los tenemos que limpiar. Si tienen sangre, por ejemplo, podemos pedir paralelamente una prueba genética que se derive de la misma. Si tienen pelos, pedimos una prueba de pelos y fibras. Si tienen algún rastro genético Disculpe, una pregunta, ¿esto en dónde lo hizo? ¿Dónde dice que perdón? Esta intervención que está mencionando. Esto ya se hace en los laboratorios. Ah, correcto. Entonces, nuevamente nada más para que tengamos claro, ¿qué fue lo que usted hizo una vez teniendo estos indicios en el laboratorio? Por favor. No, una vez que se salvaron los indicios sobre indicios, de los cuales acabo de mencionar, se estudió el indicio balístico, en este caso específico la bala. A la bala se le vieron unas rayas que nosotros llamamos rayado. Estas mismas se comparan con el cañón del arma, el arma que se encontró en lugar de la investigación, en lugar de intervención, y si coinciden las características podemos establecer que esa bala fue emitida por ese
esa pistola en particular. Ok, ¿alguna otra prueba que hayan hecho más? Bueno, desde luego seguimos a través del sistema AFIS, que quiere decir Auto Fingerprint Identification System, si existen registros de esa pistola, de esa arma, en IBIS, Sí. en IBIS hacemos el registro de esa arma si existen antecedentes, y también con AFIS respecto de huellas dactilares que se procesan respecto del arma, provenientes del arma. Y a propósito de esa verificación, ¿encontraron algún antecedente? Sí, claro, en la pistola había algunos fragmentos de huellas dactilares, mismas que se fijaron y luego se revelaron y se sometieron a las pruebas analíticas de los dactiloscopistas. ¿Podemos concluir que esta bala se pudo relacionar entonces con el arma también que fallara? Como lo dije, las características del rayado eran totalmente coincidentes con el cañón, el ánima del arma. ¿Realizó algún otro estudio en el arma? Bueno, identificamos desde luego si servía, que es una parte de las que siempre tenemos que hacer, si era funcional, si había emitido recientemente un disparo, lo cual también se puede ver a través de los residuos de pólvora, y comparamos su calibre con la bala usada, y en efecto fueron también coincidentes. ¿Usted participó en estos estudios? En todo lo que tiene que ver con balística, sí señor. Muy bien, muchas gracias. No más preguntas. Bueno, procederíamos ahora a hacer el contrainterrogatorio de este mismo perito. En el que van a participar ustedes, ¿ok? ¿Podría decirnos, usted conoce el procedimiento de cadena de custodia? Por favor, solamente limítese a responder sí o no. Sí. Gracias. ¿Me puede decir los pasos? ¿De la cadena de custodia? Así es. Bueno, sí puedo decírselos. Díganos, por favor. Okay. Bueno, primero llegamos al lugar, observamos lo que hay, tomamos fotografías, detectamos el problema, ese es el método científico que empleamos. Una vez detectado el problema, que es vemos si coincide con lo que nos solicitó el agente del Ministerio Público, y procedemos a variarnos de los indicios. Primero vemos si hay una barrera protectora para que la gente no entre, que es el cordón, y después ya procedemos por una ruta preestablecida por el criminalista hacia el interior del lugar de intervención. Ya estando ahí, identificamos los elementos balísticos, los fotografiamos otra vez, los numeramos, los recogemos, los guardamos en un empaque, los embalamos, los sellamos, los firmamos y los otorgamos. Gracias. Este es el procedimiento. Hablando del embalaje, ¿podría decirnos usted cómo embaló los objetos, los indicios? Sí, los embalamos cada uno, bueno, pusimos 5 de ellos que encontramos por ahí, los pusimos junto a la pistola. Ok, gracias. ¿Sabía usted que el embalaje de los indicios debe de realizarse por separado? Bueno, sí, Gracias. pero No más preguntas. no están las preguntas de ustedes. Además había declarado también el criminalista que él fue el que había hecho el embalaje de la pistola y una bala. Aquí esta persona, el perito de balística, está hablando de cinco proyectiles. Entonces ahí me imagino que también existe una Incongruencia. diferencia, una incongruencia. Sí. Yo les pregunto aquí, ¿es importante que haga valer la incongruencia en este momento? Sí. ¿No? Ya se los recomendó el doctor. Así es. Guárdensela para los alegatos de clausura, ¿no? Ahora sí, no venía preparado mi póker, pero le saco esta, ¿no? Y con esa, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta usted, verdad? ¿No? ¿Alguien más? Una última. Maestro, por favor. Dos preguntas tengo al respecto. Se hizo un cuestionamiento, bueno, al principio se le cuestionó si era perito. Hizo referencia a que era perito habilitado. El motivo de la habilitación a qué refirió. Bueno, en efecto, en las procuradurías existen desde hace mucho tiempo peritos que sin ser expertos en una materia, de pronto se habilitan para hacerlo por la falta precisamente de material humano para ello. Esa es una área de oportunidad donde pueden meter gol, si la saben detectar, como lo hizo usted, ¿no? Muchas felicidades, abogado. ¿La siguiente? Posteriormente se hizo referencia a que si él tenía intervención respecto de todo lo que refería y lo escogía, también refirió si estaba registrada en intervención. Sí. Se hizo referencia a que él tuvo presencia de rasgos de polvo. ¿De su qué, perdón? Que él pudo percibir rasgos de polvo. Yo creo que hubiera sido una pregunta congruente dentro del contrainterrogatorio referir esos rastros de polvo a dónde fueron encontrados. Es decir, si estuvo
completamente interviniendo, tal como definió al finalizar su interrogatorio, considero que en el contrainterrogatorio se pudo hacer referencia a que los rastros de pólvora pudieran describir dónde se encontraron, ello con la finalidad de visualizar, por ejemplo, alguna determinada persona pudo detonar. Caso concreto, retomando un poquito el tema que teníamos, de que se encontró una mujer también privada de la vida en otra habitación, sí también el perito en balística pudo determinar o hizo algún tipo de estudio, que no tengo conocimiento, que nos puede explicar si hizo algún estudio referente al cuerpo de esta persona para determinar si había detonado un arma de fuego, con base en lo mismo que había mencionado, de que había tenido una intervención por completo en lo que refiere a la balística y que estuvo directamente vinculado en el lugar de la intervención. Dejaba de ser abogado, ¿verdad? ¿Al lugar o no al lugar? Porque no le entendí nada de la pregunta. Claro que sí, en efecto es importante extraer de lo que el testigo va brindando, armar, construir lo que quiero probar. Si en este momento para el abogado no fue necesario hablar de la pólvora y a través de la misma vincular a alguien, yo no sé de dónde vaya a vincularlo, en este momento no lo sé, pero eso es correspondencia de él. Sin embargo, es un excelente camino establecer a través de la pólvora, que aquí hago la aclaración. El usar rodizonato de sodio, por ejemplo, esa es una prueba lo más inespecífica que puede existir. Uno no puede decirles con certeza si la persona disparó o no disparó. ¿Qué tal si trabaja en una gasolinera? ¿O qué tal si es plomero y tiene por eso un plomo en la mano? Entonces, nada más establecer elementos de plomo y bario por sí solos no pueden decir si una persona estuvo o no con certeza. Y eso se lo puede, desde luego, argumentar al abogado el contrainterrogador. Nos lo va a hacer valer el contrainterrogador. Pero es muy buena su observación. Y a lo mejor nada más vale la pena también señalar que evidentemente el ejercicio puede ser, por supuesto, mucho más completo, pero evidentemente para los fines que perseguimos aquí, que son meramente ilustrativos, pues probablemente sí se puedan encontrar pues muchas áreas de oportunidad en cuanto a otras líneas o aspectos de interrogatorio, contrainterrogatorio que se pudieran haber hecho. Aquí el tema es utilizar un caso hipotético simplemente para ejemplificar a ustedes y destacar algunos aspectos importantes que pueden llevar a cabo, sin menoscabo de que por supuesto se pudiera profundizar o ampliar en muchos otros aspectos. Pero si no tienen inconveniente, dado que ya nos quedan solo un par de minutos, concluiríamos con el perito en dactiloscopía. Sí, señor. Bueno, ¿podría igualmente indicarnos por favor su nivel máximo de estudios? Estudié la licenciatura. ¿También en la UNAM? Por supuesto. Díganos qué cursos de actualización aparte ha usted tomado desde que egresó. Pues mire, nos han mandado a FBI y a otras instituciones precisamente a estudiar más y más respecto a la dactiloscopía y sus aplicaciones. Gracias. ¿Desde cuándo presta usted sus servicios para la institución? Bueno, en un inicio era yo criminalista y después me volví dactiloscopista. Llevo 4 años en esto. ¿Podría indicarnos en específico cuál fue su participación en este caso? Bueno, respecto a los fragmentos detectados, los fragmentos dactilares rescatados por el perito criminalista en el lugar de intervención, me tocó estudiarlos, ver sus características y cotejarlos con el sistema AFIS. Ok, ¿y qué resultados obtuvo de este cotejo? Bueno, esa huella, esos restos de huella que encontramos tenían puntos de coincidencia respecto de una persona que ya tenía antecedentes. ¿Sabe el nombre de la persona a quien estaban vinculados estos puntos de coincidencia? Bueno, desde luego lo dejamos claro en el informe. Correcto, ¿podría proporcionarlo aquí? No sé si me lo permite su señoría. Sí. Es parte de la carpeta de investigación. Pedro Páramo. Muy bien, muchas gracias. No más preguntas. Para el contrainterrogatorio, ¿cuáles son los pasos que usted realizó para la recuperación de las huellas dactilares? Bueno, acudimos con unos polvos reveladores y los pasamos por encima de aquellos lugares donde suponemos puede haber huellas dactilares, y una vez que estos se manifiestan a través de los polvos, que los contrastan, los fijamos a una cinta adhesiva, y esta, ya con los datos de la misma huella, los pegamos en una tarjeta como de este tipo. Es así como tenemos el registro ya positivo de la huella. Usted dijo que esas huellas las envió a un laboratorio.
Bueno, nos llegaron a nosotros, al laboratorio de artroscopía. Y usted dijo que hicieron estudios Sí, comparativos. estos estudios primero se vieron, como dije, sus características, sus puntos distintivos, que por cierto fueron 7, con los que los hicimos coincidir, y también estudiamos si tenían esta huella registro respecto de algún hombre previo, ¿no? Una persona poseedora de las mismas. Dijo usted 7 puntos que encontró. Sí, señor, encontré 7 puntos. ¿Sabe usted que de acuerdo con la literatura científica se requieren casi 2 docenas de puntos para asegurar una identidad? Bueno, pero es que... ¿Sí lo sabe? Pues, ¿Lo sabe sí o no? Bueno, yo tenía... ¿Sabe sí o no? Por favor, solo responda, ¿sí o no? Así como lo dice usted, no. ¿No? ¿Cuántos requieren entonces? Pues yo creo que 7 son suficientes. No, le acabo de mencionar sobre la literatura científica, establece que son 18 puntos, señor. ¿Lo sabía? Pues alguna vez me dijeron. ¿Lo sabía? Creo que sí. Muy bien, gracias, no más preguntas. Doctor. Gracias, yo nada más para ir concluyendo, porque el tiempo parece que ahora sí ya lo hemos rebasado. Solamente mencionarles lo siguiente que dice el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la convicción del Tribunal de Enjuiciamiento. Y me permito traducirlo o leerlo porque vean que lo que hemos tratado de hacer aquí se refleja un poco con la idea que nos menciona este artículo. Dice: el Tribunal de Enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, que refiere a lo que el doctor Borra nos comentaba hace un momento, de manera libre y lógica. Solo serán valorables y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente incorporados al debate conforme a las disposiciones de este código. En la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su motivación, fíjense, de toda la prueba producida, incluso aquella que hubiere desestimado, por lo que se comentaba hace unos momentos, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. Nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se le siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. Y finalmente reitera, no se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. Y esto lo comentamos porque efectivamente quizás ya no lo hicimos aquí para no extendernos más en el tiempo, pero evidentemente deberían haber venido conclusiones, ¿verdad?, tanto del Ministerio Público como de la defensa acerca de lo que se obtuvo precisamente en juicio y que fueran elementos precisamente para fundamentar la motivación que realizara el tribunal al momento de deliberar y evidentemente para emitir su fallo. Y con esto pues traigo a colación algo que también mencionábamos aquí, ¿no?, en un inicio de la conferencia, la seguridad o la inseguridad que puede derivar pues para establecer o no los hechos de cómo las partes sean capaces de presentarlos a través de sus pruebas, a través de sus testigos y evidentemente el ejercicio que hagan ellos en cómo incorporar y cómo desahogar su prueba. Lo cual, pues, para nosotros era, como decía el doctor, pues simplemente tratar de mostrar a ustedes, de ejemplificar cuál es precisamente la importancia de el testimonio de los testigos y en este caso también destacando en particular de los peritos en este sistema acusatorio. Como ven, es muy exigente, como ustedes pueden observar, requiere de mucho estudio, mucha planeación, de una gran organización detrás de todo esto para que se pueda llevar a cabo, pero es ahora la forma en que nosotros hemos decidido que queremos que se imparta la justicia en este país, porque creemos que esto nos brinda mayores estándares de seguridad, de justicia, insistimos, legal, procesal, que pueda ser probada, no la histórica, que antes era la que parecía que buscábamos. Y bueno, pues la intención es, y yo con esto terminaría, que celebramos pues que aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en particular en la UNAM,
haya esta apertura, haya esta decisión de forjar a los nuevos operadores del sistema de justicia penal que requerimos y que van a ser los que van a tener la misión ahora pues de ayudarnos a encauzar a un sistema de justicia penal más justo, más democrático, más igualitario, porque al final creemos que eso es lo que queremos y lo que merecemos todos los mexicanos. Por mi parte es todo lo que podría decir, Eduardo. Gracias. No sin antes agradecer esta posibilidad que volvió material la maestra Rocío Arroyo presente ahí atrás, que es la directora precisamente de la educación continua, a distancia, perdón. Justamente estos eventos son importantes para transmitir el conocimiento, como lo han visto, y hemos estado muy agradecidos con ustedes de estar aquí presentes. Por supuesto, con todos los que integran a la dirección, a la maestra García, al compañero, al maestro Aquino, a la maestra Rocío, que me dirige, y a todos los que ahí trabajan. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Señor juzgador, máxima representación de la UNAM, díganos ustedes, culpable o no, y con eso nos despedimos, agradeciéndoles antes su finísima presencia. Yo solamente les digo, gracias por haber venido y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. A mí me gustaría que el coordinador académico y pedirle a nuestra secretaria de Asuntos Estudiantiles, quien muy amablemente nos apoya en estos eventos, que entreguen las constancias. Y yo les quiero reiterar que nuestra directora, la doctora Arioba Castañeda Rivas, esto es lo que quiere, esto es parte del proyecto que ella tiene, de traerles la calidad de estos ponentes para que ustedes se preparen. La educación a distancia está a la vanguardia de este aprendizaje y enseñanza en juicios orales. Nosotros hemos hecho una excelente alianza con los doctores, son profesores de nuestra plantilla y bueno, pues esto es para ustedes. Todos estos esfuerzos son para ustedes y ojalá que lo aprovechen. Por mi parte, gracias por estar aquí. Voy a leer el reconocimiento para el doctor Gerardo García Silva. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo García Silva por su participación en el ciclo de videoconferencias 2015-2 impartidas por la División de Educación a Distancia, con la ponencia Importancia del interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos en el sistema acusatorio, con una duración de 5 horas. Firma la doctora María Laura Castañeda Rivas, directora de esta facultad. Gracias. Bueno, ahora yo voy a entregar el reconocimiento para el doctor Warren, pero antes, bueno, quiero agradecerles que yo sé que la división tiene unas instalaciones idóneas, pero los quiero invitar a que también hagan uso de las instalaciones del edificio principal. Y una disculpa por lo de la luz, fue algo imprevisto, estamos sufriendo desde las 10 de la mañana porque no había luz, pero afortunadamente, bueno, se pudo resolver. Pero no obstante, los quiero invitar no solamente a estas salas de juicios orales, sino a todos los auditorios de la facultad, que la soliciten, que hagan eventos académicos, porque estos también son sus instalaciones. Entonces, bueno, voy a proceder a leer el reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor Edward Charles Alexander Warren González por su participación en el ciclo de videoconferencias impartidas por la División de Educación a Distancia con la ponencia Importancia del interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos en el sistema acusatorio. Por mi raza hablará el espíritu, la directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Laura Castañeda Rivas. Esta es mi raza, efectivamente. Para que te pongas así más la camiseta. ¡Bravo! Goya. México, Cuba, Universidad.